Eres increíble. Vaya rápidamente en su Biblia, 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. Hoy le voy a estar hablando acerca de conectarte con el valiente que hay en dónde. En mí, en usted yo creo que hay una valiente y un valiente, pero también hay un todos tenemos nuestro lado cobarde y tenemos nuestro lado valiente. Así que hoy hay un reto para los valientes. Versículo 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega de David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de ¿dónde? De Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. David dijo en vehemencia: ¿quién me diera a beber una Coca-Cola con hielo bien espumante con un poco de limón, que está junto a la puerta del ejército enemigo? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los valientes que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Los 3 valientes hicieron esto. Si le estoy entendiendo bien a Dios, para todo lo que viene este año, usted necesita ser valiente. O si no, muchas de las bendiciones que Dios ha preparado para su vida no las va a poder ni poseer ni tener. ¿Sí? Entonces préstele mucha atención a esta enseñanza, porque vamos a estar descubriendo cómo sacar el valiente que hay en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros habita un valiente, pero también habita un. Entonces el cobarde tenemos que irlo menguando para que el valiente ¿qué? Para que el valiente ¿qué? Cuando yo escucho esta historia, yo digo, yo quiero tener un equipo como el de David, ¿sí? Pero ojo a esto, yo no solamente quiero tener un equipo como el de David, sino que también quiero pertenecer a un equipo como el de David. Creo que a usted le pasa lo mismo que a mí. Normalmente usted y yo tenemos un equipo a cargo, pero también hacemos parte de un equipo, ¿sí? Es como que estamos inmiscuidos en la realidad de hacer parte de equipo, sea en nuestra familia, sea en la empresa. Algún día cuando aquel soldado necesitaba un milagro, ¿sí? Para su subalterno, él tenía algo muy claro, y es que él tenía personas a su cargo, pero él también hacía parte, ¿sí? De un ejército. Estamos inmiscuidos en la realidad de ser parte de un equipo y liderar un equipo. A mí me gusta hacer equipo con Danielita, desde ya irle enseñando a limpiar, a lavar. Entonces, siempre que la estoy bañando, ¿sí? Le enseño a que ella después tiene que lavar ¿qué? Me estoy echando muchos cepillos, es porque veo a Balbina lavar las cosas y empieza ahí a lavar. Pero yo aprendí de mi papá a hacer equipo con él y organizar un montón de cosas. Y yo hoy quiero hacerlo con mí, y en eso yo creo que aprendí valentía. Pero ojo a esto. El ser valientes muchas veces va a ser algo externo y muchas veces va a ser algo interno. Tú puedes ser alguien muy valiente en los negocios, ¿cierto? Pero allá en lo íntimo ser muy frágil y muy débil. O puedes ser muy valiente en lo interno, pero afuera ser como muy frágil. Cuando veo este equipo de David y veo que ellos por fidelidad y amor a su líder traspasaron, ¿sí? El ejército enemigo y entraron a una tierra, yo digo, wow, qué bueno tener un ejército como este.
Pero observando esta historia, vinieron muchas preguntas a mi corazón, y es, ¿la valentía se forma? ¿Sí? ¿O uno nace siendo valiente? Es como la pregunta de ¿uno es líder o se hace líder? ¿Uno nace valiente o se hace valiente? Porque si estamos hablando de que para conquistar necesitamos ser valientes, porque si no vamos a perder muchas cosas en la vida, entonces uno nace valiente o se hace valiente. Y la respuesta es muy sencilla, uno se hace valiente, uno no nace valiente. Se comienza a ser valiente en la medida en que vamos viendo ejemplos. Si vemos a un papá y una mamá valiente, pues sí vamos a crecer. ¿Cómo? Pero si vemos a un papá y una mamá miedosos, vamos a crecer miedosos. Pero va a llegar un momento donde nosotros vamos a tomar la decisión si construimos valentía o miedo en nuestro corazón. Cuando yo miro la historia de estos hombres, digo, bueno, ¿y estos hombres cómo se formaron en valientes? Le quiero explicar el contexto. ¿Sí? Recordemos que algún día el profeta Samuel había ungido a David para que fuera el rey de la nación. Cuando él tenía 16 años, el profeta le dijo que él sería el pastor del rebaño, o sea, el presidente sobre Israel. Pero Dios a los 16 años había comenzado un proceso de formación de la valentía de David. No fue que de la noche a la mañana fue un hombre valiente. Uno estudia la historia de David y se ve que a los 16 años él venció a Goliat, ¿sí? Pero cuando él fue a vencer a Goliat y Goliat se había levantado contra el pueblo de Israel, él dijo una expresión muy poderosa, dijo, ¿quién es ese incircunciso que se mete con el pueblo de Israel? Así como yo he matado a los leones y así como yo he matado a los lobos, este es peligroso. ¿Eso qué muestra? Que Dios había formado valentía en David cuidando ovejas. El proceso de formación de Dios es ahí en lo cotidiano, en circunstancias donde usted y yo vamos aprendiendo valentía o no, vamos aprendiendo sabiduría o no. Muchas de las cualidades que Dios quiere formar en nuestro corazón lo quiere hacer allá en lo cotidiano. Cuando veo la historia de estos hombres, uno dice, bueno, ¿dónde fue que ellos aprendieron a ser tan valientes que se metieron en el ejército enemigo y salieron? Vamos a mirar un poco quiénes eran estos hombres que se arriesgaron tanto por la vida de David. Y la respuesta está en 1 Samuel capítulo 22. Tenga ahí el pasaje porque enseguida vamos a ir y vamos a regresar. Ok, vamos a ver quiénes eran estos hombres llamados los valientes de David. De hecho, estudiando la palabra, oh sorpresa, que la palabra valientes aparece pocas veces. Por allá aparece en el libro de Jueces cuando Dios le decía a Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente. Pero me fui a mirar las concordancias y la palabra valiente aparece pocas veces. ¿Sí? Creo que hay una respuesta muy poderosa y se la voy a dar al final. ¿Por qué aparece tan pocas veces la palabra valentía? ¿Tienen ya 1 Samuel capítulo 22? No, primera de Samuel capítulo 22. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de ¿quién? De Adulam. Búsquela en Google y es súper hermosa, tiene hasta el laguito dentro. ¿Sí? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los, léalo conmigo en voz fuerte, ¿quiénes se juntaron con David? Los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400. Oiga, pues él tenía 400 hombres y ellos no estaban sino endeudados, amargos en su espíritu y afligidos. ¿En qué momento esta gente se convirtió en valientes? Eran 400. Acá está la historia de 3 de los que eran los jefes. Ok, endeudados, afligidos y a propósito, usted está endeudado. ¿Quién acá está como afligido? ¿Quién está endeudado o afligido? O perturbado de espíritu, o como desanimado. ¿A quién le ha llegado últimamente la cuenta del banco diciendo, ¿dónde estás, amigo? Porque, ojo a esto, si usted está afligido por algo, tiene un familiar de pronto enfermo, si a usted le lleva un golpe en la vida y usted está desanimado, ¿sí? Recuerde esto tan hermoso, usted se puede convertir en uno. Porque esta historia cuenta la historia de hombres que están afligidos, endeudados, y luego fueron
valientes. Y la dinámica de Dios siempre es y será eso: tomar personas en un estado y llevarlos a otro. Personas que están en una realidad y de gloria en gloria, ¿qué hacer con ellos? Transformarlos. Acá nos encontramos la historia de hombres que fueron transformados en gente afligida, desanimada, cobarde, que huía, ¿sí?, en gente victoriosa, en gente que conquistaba, en gente ganadora, en gente que triunfaba. Cosa delicada es que usted y yo seamos una cosa y 3 años después, ¿qué? La misma cosa, ¿cierto? Y 5 años después, la misma moda, ¿cierto? Están ahí en la misma. Porque Dios nos está ofreciendo que usted y yo tengamos desafíos y vayamos detrás de esos desafíos y crezcamos. ¿Dónde? En lo íntimo y en dónde. Y afuera. Por eso, ojo, la valentía es íntima y es externa. Amén. Entonces, vamos a estudiar la vida de estos hombres, cómo ellos se convirtieron en tan valientes. Ahí vamos a volver, por favor, a 2 de Samuel. ¿Ok? Y vamos a estudiar la historia de los valientes. ¿Qué es ser valiente? Si usted pudiera dar una definición de valiente, diría: ¿quién es el valiente? ¿El que qué? El que se anima, el que no tiene miedo. El que teniendo miedo se anima. Por ahí va. O sea que el valiente puede tener miedo. O sea que el miedo hace parte de la valentía. O sea que el valiente puede ser el que vence el miedo y se atreve a hacer las cosas confrontando ese miedo. Mira un poco, qué inteligente, muy bien. Entonces, en latín valiente, ojo a esto, significa aliento de vigor. Me cautivó esto porque cuando vi que la definición aparecía en latín, dije, bueno, y entonces en hebreo y en arameo, ¿cierto? Y en griego, ¿qué significa? Y mire los significados que me encontré. Entonces dice, en latín significa aliento o vigor, ¿sí? En hebreo dice mostrarse fuerte. Y en latín, el que acepta su debilidad y la vence. Otra vez, en latín, el que acepta su debilidad y la vence. En hebreo, el que se muestra fuerte. No dicen al que no le da miedo. El miedo hace parte de la valentía. La clave es no anclarme en el miedo, vencer. Entonces miremos a estos hombres porque fueron llamados valientes y ahí vamos a ir encontrando, ¿sí?, cómo usted y yo recibimos un llamado a ser valientes. Entonces vamos al versículo 8. En el versículo 8 comienzan a describir el primero de los valientes. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. ¿Cómo se llamaba el primero? Yosef Basab. El Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esenita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Dice, José mató, ¿qué? A 800 hombres en una. Créame que no le fue que se me olvidó. Si por memoria quise colocar la H así, en una ocasión. El valiente es alguien que sabe lo que quiere. Ojo a esto. Es alguien que sabe lo que quiere, tiene una convicción en su vida y aprovecha el tiempo. El valiente sabe aprovechar cada día. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán, que cada día tiene su propia enseñanza, que cada día tiene su propia preocupación. Acá, este hombre nos está mostrando una cualidad, y es que él estaba convencido que esos eran los malos, y había que exterminarlos. Él tenía una convicción, y sabía que solamente tenía un día, porque si no, ¿qué iba a suceder? Lo iban a matar, lo iban a destruir. El valiente sabe aprovechar los días, tiene convicciones claras. Ojo a esto, y aprovecha los días. Hay días para descansar, pero hay días para laburar a full. Por eso no esperes que te vaya bien en la vida si te estás levantando a las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán. Y la Biblia es clara en la importancia de que nosotros nos levantemos temprano y nos acostemos como
temprano. Entonces, hay momentos donde usted no va a acostar a dormir y descansar. Pero la palabra es clara en que el valiente sabe aprovechar el día, sabe sacarle el jugo al día, porque los días son malos, uno no sabe el día y la hora. Hay veces estamos tan seguros que esto va a ser para siempre y yo veo que Dios ha venido sonando sus alarmas últimamente. ¿Sí? Ha venido sonando sus alarmitas de, oiga, aproveche bien el tiempo. ¿Por qué? Porque a uno lo agarran en una barrera, mueve la influencia para salir de la barrera y ¿qué pasa? Y hasta luego. Usted hemos escuchado ya amigos de nuestra edad que hoy en día ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque no aprovecharon bien el tiempo, porque estaban viviendo en medio de la noche y creyeron que eso iba a ser para siempre. Que no necesitemos de escuchar historias como esa o tener que ir a un periodo como ese para entender que la noche se hizo para una cosa y el día se hizo para otra cosa. No, es que yo proceso mejor a las 2 de la mañana y yo me concentro mejor a la mañana. Una cosa es que sí, eso suceda de tiempo en tiempo, pero otra cosa es que mi estilo de vida sea tipo Batman, sí, tipo murciélago. ¿Cómo? De noche. Amigo y amiga, algo mal va a terminar ahí. ¿Sí? El valiente sabe aprovechar el día. Cuando leo un hombre que 800 en un día, ¿sí? Lo aclara, en un día más 800, ese aprovechó el día. Ese aprovechó el día. Después, ¿qué le tocó hacer? Descansar. Descansar. Hay tiempos para sembrar y hay tiempos para recoger lo que sembramos. En la juventud uno ¿qué tiene que estar haciendo? Echando raíces. ¿Para qué? Para que el árbol después crezca y esas raíces puedan sostenerlo todo. Pero si yo dejo la edad adulta para echar raíces, ¿qué va a suceder? Las raíces no van a ser profundas porque la tierra no va a estar dispuesta. Pero cuando yo aprovecho el tiempo que es para echar raíces, el árbol va a ser ¿qué? Alto, frondoso. Entonces, el valiente sabe aprovechar el tiempo. El valiente tiene convicciones, sabe en el tiempo en el que está y eso lo hace. Segundo valiente, versículo 9. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Dice que Eleazar fue de aquellos que hizo cuando apareció el miedo y el opositor. Me encanta la palabra. ¿Sí? Dice que Eleazar estaba. O sea, él permaneció. La valentía no implica que usted y yo no tengamos miedo, pero el valiente tiene el aliento ¿para qué? Para estar, para quedarse ahí. El valiente cristiano sabe que cuando se queda ahí, hay ángeles acampando alrededor de él. Algún día, el profeta Eliseo, cuando su criado le dijo, el ejército está al frente, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hizo el profeta? No, amigo, mire bien, ¿sí? Porque es que acá hay ángeles acampando alrededor nuestra, que hay carros de fuego. Y eso es una realidad que usted y yo podemos aplicar hoy. Nuestros ojos pueden estar viendo al enemigo, la situación difícil, ¿sí? Pero dice la palabra que este hombre nos dice, ¿usted qué tiene que hacer? Está, cuando el miedo aparezca, ¿usted qué tiene que hacer? Está, como con el perro, cuando el perro aparece, ¿usted qué hace? En el nombre de Jesús te vas. Cuando el perro aparece, ¿usted qué hace? Está, te queda querido. Correcto. Entonces dice que este hombre estuvo. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Dice que el pueblo de Israel se fue. Pero mire lo que pasó. Dice que el pueblo de Israel se fue. Y este hombre con quién se encontró. Se lo va a leer. No me lea ese pasaje que le coloqué ahí, ya se lo voy a ampliar. Dice, y se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano. ¿Qué? La espada. Quedó pegada la espada. Dice que él se levantó. El valiente toma acciones. Primero está y después tiene que hacer ¿qué? Moverse. El valiente no lo detiene el miedo. El valiente es consciente que Dios está con él. Entonces luego simplemente tiene que identificar la acción hacia donde tiene que ir. Pero mire lo que pasó después. Me encanta. Dice
se volvió el pueblo en pos de quién, de él. Claro, dice que cuando esto se levanta y vence a los filisteos quedaron muertitos. ¿Y qué sucedía en la guerra? Cuando los ejércitos enemigos quedaban muertitos, ¿qué quedaba ahí? El botín. ¿Qué era el botín? Esos escudos, armas, y esa era una forma de enriquecimiento de las naciones. Cuando ganaban la guerra recogían todo eso, porque de hecho en las armas colocaban esmeraldas, o muchas eran de oro, o de piedras preciosas. Entonces dice que el pueblo apareció, ¿sí?, por el botín. Cuando usted y yo somos valientes tenemos que ser conscientes de algo, y es que Dios nos va a entregar. ¿Ok? Entonces, cuando apareció el miedo y yo permanecí, normalmente la gente desaparece. Pero cuando aparece la victoria, ¿qué pasa? Aparece a reclamar. Y es ahí donde usted y yo tenemos que guardar nuestro corazón. Le pasa mucho a aquel hermano, ¿cierto?, que el padre le dice: usted dirija la compañía. ¿Ok? Y sus hermanos tienen otros negocios, sus hermanos tienen otros emprendimientos, o simplemente no quieren trabajar. Pero como somos familia, él está viviendo su proceso. Entonces ese hermano tiene un salario dentro de la compañía. La compañía comienza a crecer, y después a crecer, y después a crecer, ¿cierto? Ese hermano, 10 años después, le va a corresponder lo mismo que a quienes, que a los otros hermanos. ¿Ok? ¿Dónde estuvo la ganancia de ese hermano que tanto trabajó? En la experiencia. Muy bien. ¿Dónde estuvo la ganancia de ese hermano que tanto trabajó? ¿En qué? En la satisfacción. Muy bien. ¿Dónde estuvo la ganancia de ese hermano que tanto trabajó? En su bolsillo. Claro, en lo que se haya ganado mensualmente. Ojo a esto. El valiente guarda su corazón, porque cuando logra los objetivos, ¿sí?, luego, cuando aparezca la victoria, él entiende que es que somos un pueblo, ¿sí?, él entiende que somos una familia, él entiende que somos una empresa. Entonces guarda su corazón ¿de qué? De enojarse, de molestarse, de compararse, de decir: pero yo gano más, yo merezco más. No, papito, usted se ganó ya lo que correspondía, su salario y qué, su experiencia. ¿Ok? Gracias, hermano, por lo que nos ayudaste. Ojo a esto. Dice que el valiente está cuando aparece el miedo, permanece, toma las acciones y vaya a actuar. Pero llega un momento donde necesita guardar su corazón, porque cuando la victoria aparece, esto es de todos, somos familia, somos pueblo. Si usted ve, eso mismo nos pasa como Zenford, eso mismo pasa en toda empresa. Hay momentos donde el equipo ganador va a hacer contabilidad, hay momentos donde el equipo ganador va a hacer finanzas o administración o marketing. O acá, unas veces los de la música, otros los del evangelismo, otros los de las parejas. Pero en últimas esto es de todos y para todos. Los niños, muy bien. Las hermanas y los niños, muy bien. Vamos a ver al tercer hombre. ¿Qué nos muestra el tercer hombre frente a ser valiente? Versículo 11. Dice: después de este fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová Dios le dio gran victoria. Gran victoria. Gran victoria, gran victoria. Dice que el tercer hombre había un pequeño plantío de lentejas, ¿sí?, y se paró y lo defendió. ¿Dónde se paró? Dice que se paró en la mitad. Me llama la atención que sean lentejas. Yo no sé si a usted le gustan las lentejas como a mí. Sí, yo aprendí a comer lo que me sirva, pero a mí me sirven lentejas, y la única razón por la que me las como es porque recuerdo la historia de Saúl. Cada vez que yo veo esas lentejas, para mí es humillarme a mí mismo y decir: Dios, gracias porque puedo comer de todo. Cada vez que yo veo unas lentejas, yo me las como, ¿cierto? Porque para mí eso es el quebrantar mi corazón, porque a mí esas lentejas yo no me puedo comer con las lentejas buenas. Yo no sé si le pasa lo mismo que... Pero estudiando me di cuenta que culturalmente, ¿cierto?, para Israel las lentejas eran un alimento de baja calaña, de bajo perfil. Entonces miren lo que está sucediendo. Dice que hay un territorio donde estaban plantadas que
lentejas, y era pequeño el territorio. Creo que el pasaje de hecho lo particulariza, ¿sí? Porque hay una enseñanza bien poderosa, y es que se levantó alguien a defender el territorio despreciado, de bajo valor, se para en la mitad y lo defiende. ¿Por qué lo defendió? Escríbalo por favor. El valiente defiende lo suyo. El valiente dice, es que esto es lo mío, sean lentejas o no, esto es lo mío, sea pequeño o no, esto es lo mío, este es mi territorio, y pare de contar. Ok, yo le quiero hacer una invitación, y es que usted y yo defendamos lo nuestro, que dejemos de criticarlo, de juzgarlo y de compararlo. El valiente defiende ¿qué? Lo suyo, esto es lo mío. ¿Qué hizo él? Se paró y luego ¿qué hizo? Lo defendió. Yo no sé si usted debe de estar facebookeando o whatsappeando, usted se está preparando para defender su territorio y su familia, porque si no lo sabía, se lo quiero contar, un pequeño detalle. Entre poco para que el BID entregue créditos a este país, ¿sí? Hay que firmar cláusulas como la siguiente: los baños en las escuelas deben de tener 3 clases de baños, uno para el varón, uno para la nena, ¿cierto? Y otro para no se sabe quién. ¿Ok? Entonces, el BID te dice, si usted quiere el dinero, usted me tiene que firmar una cláusula, porque esa escuela, esa universidad, ¿sí? Esos baños de servicio público, si usted quiere hacer la costanera, ¿ok? Entre la costanera actual y unir allá con el botánico, y usted quiere ese desembolso, los baños públicos tienen que tener un tercer baño. ¿Sí? Donde tus hijos y Danielita me va a preguntar a mí, papá, ¿a cuál entro? Y a mí me va a tocar, Espíritu de la sabiduría para responder esa pregunta. Yo no sé si está preparando para defender, ¿sí?, su territorio. Paraguay es de los pocos países que a nivel mundial todavía no ha logrado hacer así a toda la corriente, a la filosofía y a la visión de la ideología de género, ¿sí?, que es la puerta de entrada a la destrucción de la familia. El psicólogo mismo está confundido, dice, pero si 200, 300, 500 años la psicología ha estado sustentada sobre qué? Hombre y mujer. Entonces ahorita ¿cómo hacemos para entender esto? No es algo de las iglesias o del cristianismo o sobre la palabra de Dios, ¿sí? Es algo que aún psicológicamente siempre hemos estudiado, que papá y mamá es ¿qué? Un matrimonio, y que papá y mamá es ¿qué? Un hogar. Yo les quiero animar a que ustedes estemos reflexionando, leyendo y documentándonos, porque querámoslo o no, lo vamos a encontrar. Y lo tercero que sucedió en ese territorio de lentejas, dice Jehová dio gran victoria, ¿sí? El valiente es consciente de una cosa, es que tiene miedo, que es frágil, pero luego aparece Dios entregándole ¿qué? La victoria. Algún día el profeta Elías, después de haber desafiado a los Baales, porque después de ser victorioso, valiente externamente, él se molestó, se enojó, se angustió, y en la intimidad él deseó morirse. Ojo a esto. Dios no quiere darte solamente éxito o triunfo allí en las cosas externas, también en donde, en lo interno. Y vuelve a aparecer la palabra, eso es un proceso, ¿cierto? Donde nosotros podemos ser exitosos o victoriosos en lo externo, pero también tenemos que darle lugar a Dios en lo interno. O podemos ser muy fuertes en muchas convicciones y muchos principios, pero cuando salimos afuera nos vuelven nada. Y Dios quiere que tú seas valiente adentro y a dónde, y afuera. El cuarto, ¿qué hizo el cuarto hombre? Vamos a ver, Juanca, pero ¿por qué si eran 3 valientes? ¿Sí? Eran 3 los que pasaron por el agua, pero luego la palabra describe otros hombres que también estaban, ¿sí?, acompañando a David. Versículo 18, y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, y quienes mató y ganó renombre con los 30. Ojo a esto, me cautivo porque ¿quién ganó mayor renombre? El que alzó la espada. Ojo a esto, el que alzó la espada. Si recordamos, la espada significa la palabra. Me encontré un estudio sociológico donde se buscaban quiénes eran las personas más influyentes, ¿sí?, en cada cultura.
¿Y sabe qué me encontré? Normalmente uno diría el que tiene el dinero, o el que tiene el poder, o el que... Y ¿sabe quiénes aparecieron en esa lista? Dice que las personas más influyentes son los políticos, los sacerdotes y los pastores, porque ellos tienen la oportunidad de influenciar ideológicamente a quién, al pueblo o a la gente. ¿Sí? Ellos que tienen la palabra, ojo a eso, la palabra. Entonces dice que este hombre alzó su espada, ¿sí? Dice que también venció, pero ¿cuál ganó mayor renombre? El que empleó la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mí ¿qué? A mi caminar. El apóstol Pablo a Timoteo le decía: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? El mundo secular lo dice, ¿sabe? Los sacerdotes, los pastores, los políticos tienen influencia porque tienen la palabra. Pero piense por un momento en el ama de casa. Yo creo que ese estudio le falta algo, porque piensa en el ama de casa. ¿Qué hace el ama de casa cuando está con los niños? Le habla, ¿cierto? Sale a sacar la basura, ¿y qué hace? Habla con la vecina. ¿Y a qué peluquería fuiste? Uy, no vuelvo por ti. La vecina vuelve a la peluquería, no vuelve a la peluquería, o vuelve a la peluquería. Entra a la casa y en eso llegó aguacero, habla con el del aguacero. Después del aguacero, ¿qué hace? Se va a preparar los alimentos, fíjate, después la llama, ay, mira, la consuela, ay, tenemos que hacer algo el fin de semana, ¿sí? No, en el súper, yo nunca he visto una mujer hablando en el súper, ustedes han visto por ahí. Dios santo. Y entonces encontré un estudio que dice que cuántas personas alcanzan una ama de casa. ¿Sabe cuántas? 1500, 400 en una semana. 400. Mira, un poco. O sea que la palabra no solamente es del sacerdote, del pastor, del político. Ahí usted y yo estamos influenciando. La pregunta es ¿con qué palabra? ¿Con qué mensaje? Pablo decía a sus discípulos: predica la palabra. Dice, insta, redarguye, llama la atención. ¿Sí? Tú eres una predicadora, y eres un predicador ¿dónde? Ahí donde estás. ¿En qué tiempo hay que hacerlo? Por eso cuando yo escucho a un discípulo que me dice, mire, usted nunca me dijo que saliera con esa chica, ¿cierto? Mire, usted nunca me dijo que me metiera en ese negocio. Me reclaman y todo, y me dicen que sí, pero usted no me lo dijo. O sea, es que nos van a reclamar cuando no hablamos. Nos van a reclamar cuando no. ¿Qué dice ahí? Instamos. Luego nos van a decir, ¿sabe qué? ¿Usted por qué? No, me habló. El valiente tiene argumentos para hablar. El valiente, y si no los tiene, ¿quién se los da? El Señor. Quinto valiente, vamos a ver al quinto valiente. Versículo 20. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabasel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Dice que este hombre en el invierno, ¿qué hizo? Mató a un león. Dice, mató a un león en medio de los fosos cuando estaba nevando. Hay una característica muy particular, y es que el valiente no se justifica. ¿Sí? El valiente ve las oportunidades. Cuando hace frío, ¿cómo se ponen las manos? Duras, ¿cierto? Uno no tiene la misma fuerza de agarre cuando está nevando. Y él mató un león. Pero ojo el detalle, David había matado, ¿sí?, un león con sus manos. ¿Pero en dónde? En el calor. Y este lo había matado ¿en dónde? En el invierno.
El valiente no se justifica, ve oportunidades. Tan real que dice, pero descendió contra él con un palo y arrebató el egipcio la lanza de la mano. Cuando veo esto, dice, él iba con un palo a matar a quién, al egipcio. Ok, le dio garrote y después ¿cómo lo mató? Con la propia lanza. El valiente ve recursos donde otros no. El valiente sabe que si Dios le dio una misión, si Dios le dio una oportunidad, los recursos van a aparecer. Hay veces estamos esperando un ejército, hay veces estamos esperando terminar la universidad, hay veces estamos esperando terminar la especialización, hay veces estamos esperando viajar a Estados Unidos, ¿cierto?, para poder hacerlo. Hay veces estamos esperando, ¿qué están esperando ustedes? El valiente va, ¿sí? Y es recursivo, ¿sí? Era recursivo. El valiente no se justifica, hace lo que tiene a mano. Segunda de Timoteo 1:7, eso es lo que Dios te ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces dice que Dios no nos hizo cobardes, que Él quiere darnos que tres cosas que Dios te dio. Si tú dices, es que yo no tengo nada para casarme, es que yo no tengo nada para emprender, es que yo no tengo nada para vivir, entonces Dios te dio tres cosas superpoderosas, que su espíritu, su amor y su propósito. ¿Qué más quiere papito? Ojo a esto, ¿qué nos dio Dios? Un espíritu valiente. ¿Qué nos dio Dios? Su amor, su compañía. ¿Qué nos dio Dios? Un propósito. Hay que buscarlo y encontrarlo y vivir en él. ¿Sabe cómo nos volvemos valientes? Estando con el ungido, estando con el Señor. Dice que David, si estuvo con ellos donde en una cueva. ¿Sabes cómo te vuelves una valiente? Estando con tu papá. ¿Sabes cómo te vuelves un valiente? Estando con él. Porque ahí lo escuchas. Ahora la luz. Porque ahí lo escuchas. Porque él te da fuerza. Porque él te muestra por dónde andar. ¿Sabes cómo te vuelves un valiente? Allá en la intimidad. Es que uno vence a los gigantes. El rey David, ¿qué hizo? En medio de la soledad en un desierto, él aprendió a vencer leones, donde nadie lo estaba viendo. Es ahí donde ganamos. Es ahí donde decimos sí y decimos no. Padre, en esta noche, nosotros creemos en tantas palabras que tú nos has dado. Nosotros creemos, Señor, que así como ungiste a David a sus 16 años y a los 30 él fue rey, tú has dicho muchas cosas de nosotros que van a suceder. Tú has dicho muchas cosas de nosotros que van a suceder en nuestros hijos. Padre, yo creo que a cada persona que hay en este lugar, tú le has dado promesas eternas. Tú le has dado, Señor, misiones en lo íntimo y en lo externo. Padre, creo que a cada persona en este lugar, tú la has llamado y la has escogido para que te conozcan. Padre, creo que cada persona en este lugar es una valiente y un valiente que se levanta cada día queriendo más, que se levanta cada día orando más, que se levanta cada día queriendo disfrutar de ese día. Padre, nosotros no queremos ser de los que habitan en la oscuridad. Nosotros queremos ser de los que habitan a la luz del día. Espíritu Santo de Dios, en esta noche tú nos llamas a colocarnos en la mitad de campos y de terrenos, en la mitad de familias, en la mitad de circunstancias y situaciones. Al ver el testimonio de esta senadora, ella pudo haber hablado acerca de la ley del cáncer, pero se puso, Señor, a declarar palabra de vida. Padre, muestra y evidencia, Espíritu Santo de Dios, que el Señor te muestre en este tiempo cuál es esa espada que tienes que tomar para que no haya más mentira ni más engaño. ¿Cuál es ese argumento que tienes que declarar? Satanás le habla a Jesús con palabra. Satanás le habla a Jesús en la presencia de Dios. Pero él tuvo una palabra para contestar. Y el Señor quiere que te levantes como valiente y contestes a esa enfermedad. Que te levantes como valiente y le contestes a la competencia. Que le levantes y te
y le contestes con valentía. A esa tentación que habla tu corazón. El Señor quiere que te levantes y permanezcas donde tienes que permanecer. Padre, en esta noche nosotros oramos a ti, nosotros clamamos porque queremos estar allí contigo, delante del Rey. Queremos estar en esa intimidad que levanta, que fortalece, en esa intimidad que trae vida. ¿Cuál es tu lucha en este tiempo? Donde tienes miedo, apropiate. Espíritu de amor, poder y